De la misma manera que nadie pone una diana para errar en el tiro, no existe en el universo la naturaleza del mal. Si algo nosotros nos está provocando daño, o nosotros asumimos que es daño, aunque incluso señalemos el exterior, no es más que la propia ignorancia a través de ejercer un juicio de valor. Porque, ¿acaso cualquier persona que no nos esté escuchando ahora mismo no podrá asumir que sus mayores crecimientos no vienen de sus mayores sufrimientos? ¿No es acaso el sufrimiento la semilla del cambio? Tres, dos, uno. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y esto es Emotion Me. Y hoy comenzamos con uno de los episodios del año en el que tenemos la oportunidad una vez más de estar con nuestro compañero Agustín Blanco. Un placer, Agus. Hola, amigo. Mi amigo Agustín. Y bueno, quien sea nuevo por aquí va a conocer a una persona que le va a aportar un montón en el ámbito de vivir con filosofía, en el ámbito de tener una filosofía de vida que te ayude a vivir mejor. Agus, para que no lo conozca, fue la persona que a mí me introdujo al estoicismo hace ya unos cuantos años, ya va siendo cerca de unos 8 años, y bueno, decir que el año pasado estuvimos hablando sobre la diferencia que había entre bienestar y felicidad, en los cuales habrá un podcast que dejaremos en la descripción por si alguien quiere profundizar, y que diremos de forma rápida que el bienestar tiene mucho más que ver con lo material, con el ego, con lo que podemos tocar a través de nuestros sentidos, o ver y demás. Y la felicidad es algo que va más relacionado con el ser. Así que a menos que tú quieras destacar algo más de todo esto, pasaremos por el episodio de hoy en el que vamos a levantar alguna que otra ampollita. Pues vamos a por ello, vamos a por ello. ¿Vamos a por ello? Venga. Pues, Agus, ¿sabes lo que pasa? Que cuando te pones a divulgar estoicismo, tú sabrás, porque también llevas tiempo con ello, hay personas que lo entienden a la perfección. Hay personas que enseguida captan que se trata de actuar en lo que está bajo tu control, de no dedicar tiempo a aquello que no vas a poder influir. Sabes que hay que utilizar herramientas que te hagan mejor persona, repetirte ciertos mensajes, ser más organizado en tus quehaceres, empezando por tu cabeza, y muchas más cosas que si quieres podríamos ir desarrollando. Y también hay otro tipo de personas que no pillan nada, o que pillan las cosas a su manera, que hablan del estoicismo como una filosofía prohibitiva, una filosofía que restringe, una filosofía en la que te limitas a las cosas que vas a experimentar y a vivir. Y de eso va un poco el episodio de hoy. Sí, además, quizás eso sea uno de los principales estigmas que personas que se aproximan ligeramente o que ni siquiera se aproximan, que ven desde fuera el estoicismo, ya tilden a esta filosofía de esta gente que recta es, que no sale de su caja cuadrada, que se aleja de los placeres, que no es sentimental, que no es emocional, que busca frío, sufrimiento, austeridad. Y bueno, pues yo creo que eso es hasta gracioso. Es hasta gracioso. Hay parte de razón en ello y hay parte de desconocimiento. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar, vamos a hacerlo muy ameno para que todo el mundo lo entienda y sobre todo tratar de mostrar de que, bueno, que el estoicismo, como decimos, tiene parte de verdad en esa disciplina, en esa austeridad, pero que al final todos somos personitas, somos sacos de emociones, a todos nos gustan las cosas placenteras y todos tratamos de alejarnos del dolor, ¿no? Pero aquí hay mucho que matizar, mucho que comentar y bueno, pues le damos con las preguntas de ir al grano. Eso, vamos a ir a las preguntas de ir al grano, y para que tenga prisa, básicamente le vamos a dejar claro que el estoicismo no consiste en reprimirse.
el estoicismo consiste en comprenderse, en conocerse. Y que cuando conseguimos todo esto, se abre un abanico de posibilidades, un abanico en el que tú generas poder, porque tienes esa decisión, esa capacidad de actuar, esa capacidad de decidir. No todo lo contrario, no es reprimir. Hay personas que creen que en el momento que abrazas esta disciplina, se acabó el sexo, se acabó cualquier tipo de desfase, cualquier tipo de aventura, cualquier tipo de fluidez y nada más lejos. Yo creo que tanto tú como yo somos personas que no hemos hecho otra cosa más que fluir, que crecer, que aprender, que disfrutar en los últimos años, y es precisamente por las bondades y beneficios de todo lo que estamos tratando de compartir por aquí. Sí, sin duda. De hecho, al fin y al cabo, como recordábamos en el episodio que grabamos hace justo un año, bueno, queríamos aclarar un poco que esto de la filosofía lo único que pretendía era ofrecernos una guía para la vida. Es decir, oye, orientación. Tengo ahora un montón de posibilidades que hacer aquí, ¿cómo dedico mis días? ¿En qué invierto mi energía? Y el estoicismo aparecía como una opción más, entre otras muchísimas filosofías, tanto Oriente como Occidente, todas con cosas en común, como con cosas discordantes también. Y en este caso el estoicismo se diferencia claramente porque estos pensadores, estas personas, orientaban su vida hacia la excelencia. Es decir, tengo muchas cosas que puedo hacer aquí y nosotros vamos a orientarnos a desarrollarnos todo lo posible, lo que ellos llamaban vivir acorde a la naturaleza. Vamos a desarrollar los talentos, los dones que la naturaleza nos ha dado. ¿Para qué? Para aportar a los demás. ¿Vale? Entonces aquí ya estaríamos como tirando uno de esos estigmas de, oye, el estoicismo es recto y que piensa en uno y frío y no para nada. Aquí se trata de desarrollarse a uno para aportar a los demás. En realidad es una filosofía, una corriente de pensamiento súper social, súper social. De hecho, quien se haya aproximado un poquito a las meditaciones de Marco Aurelio está todo el rato hablando de los demás. Es casi de lo que más habla, ¿no? Cuando ellos, en una de sus 4 virtudes cardinales, en la justicia, que pone justicia, si ahora oímos justicia, casi que se nos viene un tribunal de abogados con un juez aquí poniendo orden, pero ellos era una manera de hablar del amor, de ser justos con los demás, de ser benevolentes, de ser amables. Y de ser coherentes con uno mismo. O sea, al final si tú piensas y sientes algo, actúa en consecuencia. Al final, como tú dices, alguien piensa en justicia y se imagina una persona con una toga negra y con un martillo en la mano, cuando realmente lo que es el término de justicia es coherencia. Es la congruencia, es vivir conforme a la naturaleza. Y el ser humano es un animal social. Como tú bien decías, Marco Aurelio, muchas de sus meditaciones comenzaba haciendo alusión a que se va a encontrar con desagradecidos, con personas descaradas, con maleducados, con personas que no le iban a tratar bien. Pero precisamente él hacía ese tipo de alusiones para tratarlos bien y no caer en esos momentos en los que te saldría algún improperio o algún despropósito hacia esas personas. Y él precisamente trataba de decir, oye, esto no va de yo, esto no va de mí mismo, esto va de vivir conforme a la naturaleza, va de vivir una buena vida. Y precisamente es esto, ¿no? Esa, como tú hablas, esta socialidad. Es más, él decía, cuando alguien te haga algo malo, la mejor venganza es no ser igual. Es más, muy aquí en línea, como por ejemplo lo que decía Jesucristo, ¿no? De pon la otra mejilla. Aquí, bueno, dicho de otra manera diferente, pero al final no se trata de, oye, si alguien hace algo malo, y los estoicos nos animaban a, oye, trata de identificar esa acción como lo que es una acción. O te ha dicho algo, simplemente identifícalo como que te ha dicho algo, no que te ha insultado, no que te está haciendo daño. El insulto, el daño, te lo haces a ti mismo, tú eres cómplice de ese daño, ¿no? Como decía Epicteto. Entonces, bueno, enlazando con lo que decías tú de los placeres, ¿qué pasa? ¿Que estos tíos no se permiten disfrutar de la vida? Hombre, por supuesto que se permiten disfrutar de la vida y es parte del vivir acorde a la naturaleza, ¿no? La naturaleza, a un animal, nosotros entramos dentro de ese grupo de animales, ¿no? No somos ni peces, ni plantas, entraríamos dentro de ese grupito. Entonces, un animal, algo diferente. Tenemos algo especial al resto de animales, que es que tenemos un uso extraordinario de la razón si lo comparamos con los perritos, por ejemplo, los gatos, otro tipo de animal, ¿no? Entonces, a cualquier animal, ese animal ya, por su naturaleza, va a alejarse del dolor y va a acercarse al placer. Nosotros, si hiciéramos solamente eso,
¿En qué nos diferenciaríamos de ellos? En poco más, ¿no? Entonces ahí es cuando estos tipos nos dicen, bueno, pues ya que tú te das cuenta de eso, aprovéchalo, desarróllalo y vamos a construir algo más grande juntos para todos, ¿no? Entonces, en cuanto a los placeres, una de las cosas, uno de los pilares también del estoicismo es esa atención plena, que nos puede sonar de otras corrientes filosóficas también, como por ejemplo el budismo, el yoga, que está muy de moda ahora, el mindfulness, que está muy vinculado con ello, esa atención plena al presente. Ellos hablaban mucho de ello. Y esa atención plena, ese prosogí griego, ese prosoche que decimos nosotros, pasa por el valorar el presente y eso nos lleva a disfrutarlo, a vivirlo. Si estamos aquí de charleta, vamos a tratar de disfrutar todo lo posible. Si yo quedo con mi abuela un ratito, voy a disfrutarla todo lo posible. Si yo estoy leyendo un libro, voy a disfrutarlo todo lo posible. Si como un alimento, voy a disfrutarlo todo lo posible. Si tengo la posibilidad de andar, tengo 2 piernas, voy a disfrutarlo todo lo posible. Realmente, alguien que aprenda a ver la vida a través de esas lentes, estás casi disfrutando todo el rato. Y vamos, para lo que muchas personas estarán preguntándose en casa, vale, pero entonces, ¿cuándo tener sexo si eres estoico? Respóndenos a estas cosas. Bueno, pues, como todo lo que decían ellos, obviamente disfruta de ese bien también, o que a todos nos encanta, pero hazlo con moderación, ¿no? Es más, ellos decían que todo este tipo de posibilidades que nos da la vida, de bienes, de placeres, no lo rechazaban. Simplemente decían, utilízalo con moderación, consúmelo con moderación y consúmelos mientras no te vuelvan peor persona. Es lo que llamaban ellos lo indiferente, ¿no? Nos es indiferente, preferido, porque preferimos tener sexo a no tenerlo, preferimos estar calentitos a pasar frío, preferimos poder comer a no comer, pero si me va a hacer peor persona, no voy a hacer aquello, ¿no? Entonces, bueno... ¿Y cómo te puede hacer peor persona eso? A ver, explícame, porque habrá personas que, como yo, estén dudando, ¿no? Pues mira, te puede hacer persona en el momento que no quieras hacer otra cosa, que te quieras dedicar únicamente a hacer eso. O te puede hacer persona en el momento que ya vas por la calle y cada persona del sexo que a ti te gusta, que ves, ya solamente estás pensando en relacionarte con ella como si fueras un perrete. Te puede hacer persona en el momento que tus pensamientos únicamente van para allá, que te vuelven una persona infiel. Por ejemplo, teniendo familia o sin tener familia. A nadie le apetece estar rodeado de personas infieles y mucho menos estar con una pareja infiel. Entonces, bueno, al final hay que darle a todo el valor que tiene y el lugar que debería tener en la vida. Con equilibrio y moderación todo lo podemos disfrutar. No hay nada que no podamos disfrutar con moderación. El tema es que es muy fácil, es muy fácil. Somos débiles, somos tremendamente débiles. Entonces es muy fácil dejarnos llevar. Dejarnos llevar, que es una manera, otra de las vías del disfrute. Disfrutamos más cuanto más nos estamos dejando llevar, cuanto menos ponemos la cabeza ahí, pero sabiendo que hay que hacerlo hasta cierto punto. Hasta el punto que ni nos dañe, ni dañe a los demás, ni nos haga peores personas. Mira, hay un punto que quiero compartir con la audiencia y a mí me parece muy simple, a ver si a más personas le puede ser de utilidad. Y es el entender desde dónde lo haces. Creo que cuando tú entiendes desde dónde haces lo que haces, sea sexo, sea comer, sea deporte incluso, o sea incluso el propio estudio, tiene un valor o tiene otro. Si tú haces... por ejemplo, vas buscando tener relaciones desde el propio deseo, es una emoción no de las más altas. De hecho, bueno, tú sabes que muchas filosofías señalan al deseo como un responsable muy grande del sufrimiento de las personas. En cambio, cuando tú identificas que las cosas las haces no desde el deseo, sino lo abrazas porque está sucediendo. Y yo creo que cualquier persona madura, evidentemente, porque esto cuando tienes 17 años te cuesta mucho comprenderlo, aunque evidentemente también habrá personas de 17 años suficientemente maduras, no digo lo contrario, te das cuenta de que viviendo el momento presente acabas por no desear nada, pero te acabas envolviendo en una atracción que te lleva hacia una persona concreta que desemboca, por ejemplo, en una relación. Y me refiero a una relación física, no una relación sentimental. Y creo que eso es un poco la diferencia entre el que lo persigue desde
desde el deseo y quien realmente sencillamente está fluyendo con el momento, aunque los matices puedan parecer muy complicados para las mentes inexpertas. Sin duda, al final tener en cuenta ese para qué, que volvemos a lo mismo, ese estar pensando, alguien puede decir, joder, estáis hablando aquí del fluir, de poner mente, de quitar mente, de pensar en el para qué. Para pensar en el para qué, antes de yo decir, incluso seguir pensando, valga la redundancia, o actuando, necesito poner la cabeza en ello, ¿vale? Pero no hay ningún problema para que una vez que nosotros hemos arrancado esas acciones, luego simplemente pongamos la atención plena ahí y fluyamos. De hecho, hay un estado que posiblemente muchas de las personas que estén escuchándonos ahora conozcan, que es el estado de flujo, ese estado de flow en el que tú no piensas. Estás tan metido en esa actividad, ya sea, pues hablamos del propio sexo, ya sea una lectura en la que te has sumergido de manera completa, ya sea un deporte que te encanta, que te exige mucho, ya sea un examen, ya sea una conversación, ahí no estás pensando, ahí simplemente estás fluyendo. Es más, me gustaría compartir a las personas que tú ahora mismo, o yo, estamos en estado de flow. Porque, no sé tú, pero yo no estoy pensando ahora mismo en lo que estoy diciendo. Sencillamente mis palabras brotan sin necesidad de buscar en mi mente. Se aleja de ese estado reflexivo o meditativo en el que voy buscando concretamente cuál es la palabra adecuada o cómo voy a sorprender a la persona con la que estoy hablando. Sencillamente dejo que las cosas sucedan tal cual suceden. Creemos que a veces, cuando estamos hablando concretamente, estamos pensando. Y no estamos pensando, sencillamente estamos utilizando esos mecanismos perfectos que componen al ser humano. Nosotros no hacemos tantas cosas conscientemente. Ni siquiera esta conversación en la que estamos hablando de un tema concreto que nosotros hemos elegido nos está permitiendo utilizar las palabras de forma predeterminada. No tenemos un guión, yo no estoy mirando a ningún sitio. Sí que es cierto que tengo aquí el diario estoico, pero no lo estoy mirando. Podría consultarlo, pero todas estas palabras están fluyendo a través de algo que hemos adquirido en el pasado. De la misma manera que lo que vamos a utilizar en el futuro van a ser cosas en las que trabajemos en el presente. Y eso, tú lo sabes bien, es una de las herramientas que se utilizan en el estoicismo. Sí, al final esto creo que lo podemos asemejar mucho al propio baile. Alguien que haya bailado alguna vez, aunque haya sido simplemente una clase de educación física, el disfrute que puedes sentir cuando estás bailando pensando, ahora hago esto, hago tal, con esos movimientos más robóticos, más cortantes, a cuando alguien empieza a adquirir un poquito más de destreza, o está bailando con alguien que le guía, que no le permite ni pensar, que simplemente o disfruta y se permite llevar, o el baile se va a ir atascando, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? Y lo bueno de ir integrando ciertas actitudes, como por ejemplo lo que decíamos, oye, puedes disfrutar de todo en la vida, para hablarlo con un término medio. Quizás al principio, hasta que empezamos a mirar la vida a través de esas lentes nuevas, pues como cuando nos ponen las gafas nuevas al principio, hasta me duele un poco la cabeza o me tengo que adaptar, pero luego dejamos de pensar, luego casi que vamos de modo automático. Recordarnos esos mantras, esas frasecitas, nos vienen como recordatorio, como el que se pone post-it en los espejos, o en el frigorífico, o en diferentes agendas, o un tatuaje, como un recordatorio. Pero al final, la parte de nuestro cuerpo que más energía gasta es el cerebro. Y eso hace que no podamos estar todo el rato pensando de manera consciente. Sí que nuestra mente no para. Esa vocecita no para, y de hecho, alguien que haya tratado de meditar alguna vez se da cuenta que incluso aunque vaya con todas sus ganas, con toda su intención, venga, voy a respirar, por ejemplo, voy a centrarme solamente en mi inspiración y en mi expiración, a los poquitos segundos te das cuenta que tu mente te está recordando lo que tienes que hacer, lo que no has hecho, lo que ha salido mal o cómo quieres que vayan las cosas en un futuro próximo o lejano. Y es cierto que la mente no va a parar, pero ahí tú no lo estás haciendo de manera consciente, ¿no? Entonces, bueno, al final el entrenarnos, esta filosofía, nosotros nos gusta verlo mucho como un entrenamiento, en entrenarnos para ir integrando cosas, ciertos mantras que nos ayuden en la vida. Al final, cuanto más integrado lo tengamos, más fluido nos permite ir, menos nos permite utilizar la cabeza, porque ya las cosas salen solas.
Y eso hace también que yo disfrute más, como el baile que hablábamos ahora. Tengo que estar pensando menos cuál es el siguiente paso, la siguiente figura que voy a hacer y simplemente voy. Entonces, bueno, es que se podría llamar la filosofía del disfrute. Eso es un punto muy bueno, Agus, porque al final, cuando comenzamos, por ejemplo, en esta filosofía, hay muchas herramientas. Tenemos por un lado, como tú has dicho, el prosoche, ¿no? Lo de mantener la atención plena hacia el presente. Por ejemplo, tenemos la dicotomía del control, tenemos el memento mori, que es recordar constantemente que vamos a morir o con frecuencia, que eso ahora te preguntaré también. Tenemos el amor fati, tenemos entrenar la incomodidad, hacer cosas incómodas. Y bueno, tenemos la dianoia, por ejemplo, ¿no? Que es entender que nosotros no somos nuestros pensamientos, aunque aparezcan en nuestra cabeza. Y una cosa es que, claro, tú empiezas de cero en esta filosofía y dices, es que son muchas cosas, es que esto es difícil. Y es que es verdad. Comienzo, como decía Epíteto, el hombre de nobleza, al igual que un toro, no se hace no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Necesita un duro entrenamiento invernal. Pero sin embargo, cuando tú has mantenido esa práctica, has repetido esos mensajes, has hecho esos ejercicios de incomodidad, te vas dando cuenta de que los has integrado. Lo has mantenido tanto tiempo que de repente ya no necesitas pensarlo ni recurrir a ellos porque ya forman parte de ti. Y es por eso, por lo que sí que es cierto que al que no ha iniciado esta filosofía o que se está iniciando, desde fuera puede creer que es una cosa rígida, puede creer que es una cosa tan recta e intransigente que no es para esa persona. Sin embargo, al final creo que es un poco la voluntad de cada uno, lo que una persona es capaz de realmente hacer por sí misma, lo que si mantiene en el tiempo permite que esto no sea algo difícil, sino que sencillamente sea un sistema que se ha hecho a esa persona de la misma manera que podría haber sido otro totalmente distinto. Sin duda, y de hecho al final es como todo, ¿no? Ya sea una filosofía o una religión o incluso una ideología política. Dentro de cada uno de estos colectivos, volvemos a lo mismo, religión, filosofía o política, alguien puede ser más radical, alguien puede ser más moderado, alguien puede ser más liberal, alguien puede ser más conservador, alguien puede ser más progresista. Entonces, ahí va a depender de cómo cada uno quiera coger estas herramientas, ¡pum!, y aplicarlas en su vida. Todo está bien, todo vale, todo está mal. Bueno, pues al final, como todos solo lo sabemos, si lo comparamos con unas normas, ¿no? Si lo contrastamos con unas normas, en este caso, la principal norma del estoicismo sería: haz el bien. Haz el bien. Marco Aurelio se repetía un montón de veces que todas sus acciones no tienen sentido si no van orientadas a un bien común. Y parte de ese bien común va a ser mayor y va a ser mejor, va a ser más sostenible en el tiempo si tú te has desarrollado y te sigues desarrollando. Pues es también algo que a nosotros nos encanta, que nos gusta estar avanzando todo el rato, ese 1% diario, pum, pum, esa ascesis, ese entrenamiento hibernal, ¿no? Entrenar incluso cuando no hace falta, no hay batalla, estamos en invierno, bueno, no hay batalla, es que claro, se utilizan unos términos en esta filosofía, muerte, frío, incomodidad, que alguien desde fuera lo ve y dice, joder, ahí no. Ahí no, que no lo voy a pasar bien. Esto no es para mí. Esto no es disfrute, esto es muy duro. Pero al final es un caparazón. Es un caparazón. Luego vemos que esto nos permite disfrutar más de la vida, nos permite alcanzar lo que ellos llamaban esa ataraxia, esa paz. Es uno de los efectos, una de las consecuencias que tiene este tipo de practicar esta filosofía, que al final no es como ocurre mucho en el yoga también, ¿no? Alguien se piensa que cuando va a practicar yoga es solamente el ratito que está practicando asanas delante de la esterilla, encima de la esterilla. No, es una actitud ante la vida. Esto es lo mismo. Una actitud ante la vida, centrándose en las cosas que dependen de nosotros. Antes, cuando hablabas de la dicotomía del control, que alguien que no lo haya escuchado nunca puede decir, pero esto de la dicotomía del control, ¿qué es? Que además es una de las señas, de las firmas del estoicismo, es centrarnos únicamente en lo que depende de nosotros, en lo que está en nuestra mano. Y aquí hay muy pocas cosas que controlamos.
Y unas son las cosas que pensamos conscientemente, en el momento que ya nos damos cuenta de, uy, ¿qué estoy pensando? Vale, pues ahí yo puedo decidir qué pienso, las cosas que digo, las cosas que hago. ¿Lo que alguien piensa de mí depende de mí? No, pues no le prestes atención. Simplemente haz lo que tengas que hacer. Así es. Donde pones tu atención es lo que puedes controlar. Y antes has mencionado que Marco Aurelio se repetía constantemente hacer el bien y se repetía constantemente ciertos mensajes. Y quisiera dejar una reflexión que a las personas se les puede escapar, porque sé que el estoicismo es una filosofía dura, es una filosofía que espera lo mejor de ti únicamente porque puedes dar lo mejor. Y que si no estás dando lo mejor, no mires a ningún lado. Mírate a ti mismo porque es el único sitio donde vas a encontrar respuestas. Y algo que quiero compartir a las personas que están aquí es que se den cuenta que si Marco Aurelio se repetía constantemente haz el bien, sé bueno, perdona a los demás, es precisamente porque él tenía dificultades para todo esto. Tenía dificultades para no enfadarse con unos, tenía dificultades para levantarse de la cama, tenía dificultades, y no levantarse de la cama por dolor, sino levantarse de la cama por pereza, o hacer lo correcto, o tratar a alguien de cierta manera, o no subirse un poco a una nube, porque recordemos que era un emperador. Y él se recordaba constantemente, ¿no?, que sería polvo muy pronto, que no sería recordado. Era una persona que trataba a sí mismo de, Nietzsche le diría, ¿no?, o Platón, de llevarle en ese caballo bien domado, ¿no?, el elefante, y jinete en el elefante. Y lo hace porque evidentemente sabía que él no era perfecto y que debía ser estricto consigo mismo y tolerante con los demás. Y yo creo que muchas veces las personas que están en el estoicismo, o al menos hablo desde mi experiencia, sufren porque piden mucho esta filosofía de ti. Pide mucho, mucho, mucho y constantemente. O sea, no vale, el estoicismo no es algo que vas a hacer un rato. No es algo que lo haces de cara a la galería o cuando te están mirando. Porque yo creo que eso se nota. Creo que alguien que tiene resultados, y no digo visibles y demás, sino alguien que tú le ves que está en paz, que está en calma, que está consigo mismo, que está tranquilo, esa persona es porque está aplicando el estoicismo no solo de cara a la galería. Y eso, pues en mi opinión es muy difícil. Yo he de decir que el estoicismo me ha aportado muchas cosas muy buenas y lo sigue haciendo. Y también digo que es duro, que es una filosofía que al final, como cualquier concepto, cuando tú te sometes a esos conceptos, te, te obligan a, a ser coherente con ellos, ¿no? Y tú mismo, ¿no? Estás en la cama, esa dicotomía de decir, me levanto, me quedo, y recuerdas esa frase de Marco Aurelio, decir, no has nacido para quedarte entre las sábanas. Y realmente te apetece quedarte entre las sábanas, estás a gusto, pero dices, lo que te apetece, no me importa. Y en ese momento sufres porque dices, jope, pero no pasa nada. Y si en alguna mañana te quedas, porque me ha pasado, ¿no?, de quedarme alguna mañana porque digo, quiero quedarme, hoy sí, por favor. Te sientes, te has quedado entre las sábanas, ¿te parece bien? Y, y quiero avisar, ¿no?, a estas personas que estáis aquí, ¿no?, que no seáis tan duros con vosotros mismos, porque esto es una batalla a largo plazo. Esto es una batalla, o una guerra, mejor dicho, ¿no?, a largo plazo. Y que pierdas una batalla, mejor dicho, no significa que vayas a perder la guerra. La guerra, yo creo que nos llegará a todos, los que un poco divulgamos esta filosofía o lo pretendemos vivir, el día en que miremos a la muerte a los ojos y la aceptemos sin buscar pena ni gloria, sencillamente como otro paso más en esta experiencia. Sí, además creo que está bien este mensaje que estás mandando porque, bueno, quizás aprovechar un poco para, sobre todo la gente que lleve más tiempo en esto, que se relajen un poquito.
que no hace falta estar con el látigo todo el rato. Hay que poner de la parte el foco en uno. Si ya estamos pensando en voy a hacer esto por lo que van a pensar de mí o lo que van a decir, etcétera, ya estamos errando. El foco para adentro. Hago las cosas porque debo hacerlas, porque yo quiero hacerlas así, porque sé que están bien. No para que otro me dé su reconocimiento. Eso ya para empezar no depende de nosotros y eso nos hace esclavos a cosas que no dependen de nosotros, que eso al final nos lleva al sufrimiento. Entonces, eso no. Queremos hacer las cosas porque nosotros queremos hacerlas y porque sabemos que están bien hechas, ¿no? Pero desde un punto relajado. Es decir, nos interesa, como tú decías, el largo plazo, el no seguir. Pum, pum, pum. Sabemos a dónde vamos y tenemos toda la vida hasta que el universo nos quiera quitar de aquí en esa dirección. Entonces, si no la disfrutamos, si ponemos demasiado esfuerzo en ello, como Lao se decía, algo que se agarra con mucho esfuerzo, no podemos mantenerlo mucho tiempo. Entonces hay que tomarse las cosas de una manera sostenible, que podamos mantener el tiempo, porque como decíamos, si no disfrutamos del camino, pues es que no tiene sentido esto. Y para quitar un poco de hierro y que la gente se relaje, ¿no? Epicteto, que posiblemente haya sido uno de los estoicos más duros, que casi estaba rozando ahí a los cínicos, a estos tíos, que esos sí que eran duros, que eran como los ascetas de Occidente en ese momento. Él tenía una parte muy buena que recoge Arriano cuando decía que muéstrame a alguien enfermo y feliz, muéstrame a alguien en el exilio y feliz, muéstrame a alguien a punto de morir y feliz. Y lo decía, muéstrame por Dios a un estoico. Y como no me lo vas a poder mostrar, le decía, muéstrame al menos a alguien que esté esforzándose continuamente por llegar ahí, ¿no? Por pulir sus faltas. Entonces, nos tenemos que quedar con eso. Sabemos que la idea de estoico, de hecho, a los más estrictos, no les gustaba que les llamaran estoicos porque eso era un ideal utópico que jamás se alcanzaría. Es simplemente hacia donde queremos ir, ¿no? Queremos ser esa persona excelente, con supercontrol sobre sí mismo, etcétera, 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 ¿no? Pero con que nos centremos únicamente en el cada día, ser consciente de nuestras faltas, ir puliéndolas, cada día un poquito, sin agarrar demasiado fuerte el mango, porque si no vamos a tener que soltar, nos vamos a fatigar y vamos a tener que soltarlo. Nos interesa agarrarlo con una fuerza que no haya que soltar, ¿sí? Que podamos mantenerlo toda la vida y que además disfrutemos con ello. Otro de los errores o de las ideas que se malinterpretan en el estoicismo es el memento mori. Y me gustaría que contaras tu visión del memento mori y después, si no está muy lejos, contaré también la mía. Pues visión del memento mori, la verdad es que, aquí hay, posiblemente algún podcast hemos creado sobre esto, cuando hacíamos lo de filosofía, hablando también de la diferencia entre memento mori y carpe diem, ¿no? Carpe diem es un término quizás más asociado al romanticismo, que la gente tenga más a mano, incluso que sea hasta más apetecible que memento mori, por el hecho de que memento mori te esté diciendo que te acuerdes del morir, y el morir lo asociamos con pues tristeza, mal, alguien se va o yo me voy, y eso pues tampoco es tan guay. En cambio, las dos cosas nos dicen lo mismo, y las dos cosas aparecen por primera vez que tengamos registrado casi en el mismo párrafo de las odas del señor Horacio, cuando decía carpe diem non credula postero, o algo así creo que era, es decir, aprovecha el momento sin pensar o sin creer, sin confiar en el futuro, y luego al final decía memento mori, recuerda el morir. Entonces, quieren decir esas dos cosas lo mismo. Oye, aprovecha tu día, vive con intensidad lo que tienes delante, el regalo que tienes delante, acordándote del morir. Entonces, en el estoicismo se ha asociado más el memento mori, nos hemos quedado más con la parte de la muerte, pero el mensaje que nos tiene que llegar o que nos tiene que evocar ese tipo de mantras es: vamos a disfrutar de este regalo. Vamos a disfrutar de este regalo y no vamos a perder el tiempo. No me voy a quedar, pues si un día necesito descansar, me voy a quedar un poco más en la cama, o si me ha pasado cualquier cosa, pero voy a aprovechar mis días. Total. Agus, ¿tú conoces las leyes de Parkinson? Conozco la ley de Parkinson. Pues la ley de Parkinson, para que no lo conozca, básicamente dice que cuanto más tiempo tenemos para hacer una tarea, más tiempo utilizamos para hacer dicha tarea.
Esto, para que no lo conozca, un ejemplo muy sencillo es cuando tú estás en el colegio y tu profesora te dice que en 3 meses entregues el trabajo de economía, tú empiezas a hacer ese trabajo cuando queda una semana. Y has tenido 3 meses, pero lo has dejado para la última semana y algunos incluso para el último día. Pues mira, a mí me gusta asociar el memento mori un poco con las leyes de Parkinson, o con la ley de Parkinson, Qué bueno. porque cuando tú tienes 500 años de vida, muchas tareas como por ejemplo viajar por el mundo, hacer el amor, ser bueno en un deporte, ponerte en forma, leer o conocer, estudiar. Tú dices, bueno, lo haré en el año 200, o en el año 250, o en el 255, y estaré en la mitad de mi vida. Pero cuando nadie te garantice que vayas a vivir 500 años, es más, no te garantizan siquiera si vas a vivir a mañana, y te obligan a recordarte que a lo mejor mañana no vas a estar vivo. La ley de Parkinson llama a la puerta y te dice, oye, que lo hagas ya. Y precisamente los estoicos eran conscientes de la ley de Parkinson y utilizaban el memento mori para decir, mañana podrías estar muerto, no pospongas. Y Marco Aurelio concretamente decía, puedes dejar la vida en cualquier momento. Sin duda. Deja que esa determinación influya en lo que vas a decir o hacer. Y a mí personalmente es lo que me ha hecho, pues imagínate, querer estar en forma o querer estudiar. Porque si tú... Bueno, yo tengo muchos referentes, ¿no? Y muchos de ellos están muertos y murieron muy jóvenes. Te puedo poner el caso de Kobe Bryant. Kobe Bryant fue una figura que sí que es cierto que lo logró todo. Lo logró todo a nivel deportivo. No voy a contar ahora su palmarés, que de hecho le dediqué nada más morir un episodio que se llama Memento Mori Kobe Bryant. Y Kobe Bryant era una persona que tenía presente la muerte. Y decía, mira, he dedicado los últimos 20 años de mi vida a dar lo mejor en el mundo del deporte y las personas creen que mi vida termina ahora. Y nada más lejos, porque los próximos 20 años de mi vida van a ser tan buenos como ahora. Y me voy a dedicar a una actividad de la que no tengo ni idea. Y Kobe Bryant a los pocos años de retirarse, al poco tiempo realmente, poco ya había ganado un premio dirigiendo un cortometraje. O sea, era una persona que ya se intuía que él no posponía las cosas. Otra figura que también murió muy joven, que me inspira muchísimo, es Bruce Lee. Bruce Lee murió a los 32 años. Y Bruce Lee dejó un legado, no solo en el mundo de las artes marciales o en el mundo de la filosofía, sino en el cine. Bruce Lee transmitió la filosofía del Jeet Kune Do, que es mucho más que un arte marcial. Jesús de Nazaret murió también con 33 años. Hay un montón de figuras. Jimi Hendrix murió con 27 años. Amy Winehouse murió con 27 años. Kurt Cobain murió con 27 años. Y habrá personas que olviden o ignoren que no es casualidad que a algunas personas les vaya bien en la vida y que a otras no. Yo pienso en la cantidad de chavales jóvenes que tienen ahora mismo 20 años, 18, 22, 23, que creen que tienen toda la vida por delante, y es cierto. Y eso precisamente es lo que provoca en ellos esa mediocridad. Que no quieran destacar porque creen que van a vivir 10.000 años. Creen que ya lo harán, ya lo haré. Y eso es un poco yo creo que es un poco la respuesta a la mediocridad que hay en día, ¿no? Hoy en día. De la misma manera que eso no lo debemos de ver como algo tan negativo, porque justo también es el motivo de que figuras como Ray Kroc, que ya le veía la vuelta al jamón, o
el coronel no sé qué, que es el de... ¿Cómo se llama este? El de Kentucky Fried Chicken. También, pues el fundador de Kentucky Fried Chicken, o el Ray Kroc, fueron personas que empezaron a emprender y empezaron a tener éxito cuando ya unos dirían que ya tendrían pues el jamón bien comido. Estamos hablando de personas ya más cercanas a los 60 años, que no digo que sea una edad anciana, sino una edad en la que ya ves la muerte o la falta de energía con otros ojos, ¿no? Y precisamente cuando tú ya tienes esa mentalidad de la muerte cerca, en lugar de ver la vida como con unos ojos frívolos, de bueno, lo ves con la posibilidad de, hostia, si se acaba mañana, estoy haciendo todo lo que quiero hacer. Y esa es un poco mi visión del Memento Mori. El tener presente que al acabarse mañana, no estoy posponiendo las cosas para hoy. Es como tú me has contado antes, al principio antes de evidentemente encender los micrófonos. Me has dicho, Pedro, cada vez que le doy un abrazo a mi abuela, lo siento como si pudiera ser el último. La abrazo con todas mis fuerzas. Porque es como si lanzase una moneda y las posibilidades de volver a verla son un 50%. Y eso creo que te lo ha dado el estoicismo. Creo que te lo han dado estrategias como el Memento Mori. Al final, bueno, esto es un cajón lleno de herramientas que tenemos para la vida y que son más útiles de los que pensamos. A lo mejor muchas de ellas a primera vista no le vemos la utilidad, pero a medida que se nos van presentando esas situaciones, pues a lo mejor hay momentos de la vida en los que el Memento Mori cobra más sentido. A lo mejor nosotros estamos muy cómodos y decimos, bueno, sin prisas, tampoco me apretes demasiado que yo ahora voy bien, ¿no? Pero si tenemos esas herramientas, estamos preparados para lo que venga, ¿no? Recuerdo una de las cosas que me han comentado alumnos del reto era que después de pasar por ese proceso, cosas que antes les daban miedo, ¿no? Cosas a los que antes rechazarías, irías hacia otro lado, después de haber pasado por esta filosofía o de jugar a juegos como el no me apetece, identificar que algo no te apetece y vas a por ello, al final es que hasta lo buscas, ¿no? A ver, ¿qué me está incomodando más? Y sabes que por ahí es. Y volvemos al principio de nuestra conversación. Cuando has integrado eso, no tienes que pensar y lo tienes tan automatizado que cuando algo te incomoda, entras en flow y lo das todo, ¿no? Me viene a la mente una persona que nos gusta mucho a ambos, que es Naval Ravikant, un auténtico bicho en todos los ámbitos de la vida, tanto, bueno, al menos eso parece, un tío muy consciente de su familia, del cuidado que tiene que prestarle a su familia, de su desarrollo interno y espiritual, de la importancia de la parte física y de los negocios. Es un tío muy conocido sobre todo por la parte de los negocios, es uno de los magnates de Silicon Valley, habiendo venido de la India de no tener nada, ¿no? Y él dice, hablando de esto, ¿no? De adquirir esa caja de herramientas, que nosotros estamos utilizando el estoicismo para compararlo con una caja de herramientas para la vida, para vivir más en paz, más plenos, disfrutar, sufrir menos y sacar más del viaje, ¿no? Y él dice, yo he adquirido unas herramientas que si ahora me quitaran todo, entran unas capacidades que si me quitaran absolutamente todo lo que tengo y me soltaran aleatoriamente en un lugar del mundo cuya habla yo conozco, es decir, en la que yo me puedo comunicar, sé que tardaría menos de 10 años en volver a recuperar todo lo que tengo, incluso aumentarlo, ¿no? Entonces, estás hablando de un tío multimillonario, ¿no? Que dices, pero ¿qué estás contando? Si yo llevo trabajando muchísimos más años y apenas tengo ahorros y bueno, pues tampoco puedo permitirme todo lo que me gustaría o mis hobbies lo tengo que dejar para de vez en cuando tenga tiempo, etcétera, etcétera. Y esto es exactamente lo mismo, ¿no? Integrar cierto tipo de cosas pues nos ayuda a lo que estamos repitiendo varias veces, ¿no? A tener una vida más tranquila, independientemente de lo que ocurra. Independientemente de lo que ocurra, hay vicisitudes que nos van a pasar a todos, la enfermedad está ahí, la muerte está ahí y las cosas estas están aquí, son parte del juego. Y hace que eso nos permita valorar más cuando no están.
y en parte bastante relacionado con el memento mori, ¿no? Entonces, bueno, mucho de lo que hablar aquí, mucho de lo que hablar aquí al respecto. Y bueno, me gustaría enlazarlo con una historieta, si me permites. Por favor, con lo que me encanta también las historias. Sí, que ahora estamos pegando como mucha chapilla aquí No, nuestras conversaciones, que nos tiraremos aquí muchísimo más. De hecho, esto que hacemos tú y yo aquí de sentarnos y hablar es lo que hacemos sin micrófonos. Solo que, bueno, tratamos precisamente de hablar con cosas que nos ayuden a mejorar. Lo mismo hablamos de negocios, que hablamos de nuestras relaciones, que hablamos pues un poco de filosofía. Buscamos cosas que nos hagan mejorar la vida, ¿no? Y bueno, para muchos será una chapa, pero yo creo que no están en este episodio concretamente estas personas escuchando, ¿no? Sino serán para quienes prefieran ver deportes y gladiadores. Sí, chapita en modo cariñoso. En modo cariñoso. Y bueno, antes de empezar, estábamos hablando un poco de las diferentes perspectivas de los placeres, ¿no? Y también estábamos hablando, que habías mencionado, sobre el tema en relación con el tema de la rectitud que aparentemente las personas que empiezan a adentrarse en el estoicismo muestran, y que no, el estoicismo es lo único válido y esto tiene que ser así, 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 así. Que bueno, que espero que después, si has llegado a escuchar hasta aquí, espero que ya nos hayamos aflojado un poco al respecto. Y los estoicos, que eran personas, bueno, que se cultivaban, como decimos, ¿no? Trataban de avanzar todos los días un poquito. Al final, cuando una persona se cultiva internamente y espiritualmente, se da cuenta que tiene que ser más flexible con la vida. Y eso le permite a querer conocer qué hay más allá, y le permite a querer conocer lo que dicen personas que no están de acuerdo con lo que tú dices y que dicen cosas diferentes, ¿no? Y de hecho, una de las personalidades más reconocidas dentro de la escuela estoica era alguien que puede conocer por el ámbito político o de leyes, Cicerón. Cicerón, un político muy reconocido de aquella época y bueno, que escribió muchísimas obras, ¿no? Y Cicerón era conocido por su eclecticismo, es decir, por lo que le gustaba aprender y absorber de otras filosofías. De hecho, es de los reconocidos entre los estoicos quizás el menos estoico, ¿no? Porque tenía muchas partes que procedían de otras filosofías, ¿no? Ya fueran de Occidente o ya fueran un poquito más de Oriente, ¿no? Y siguiendo esa línea, me gustaría, a nosotros nos gusta mucho también aprender hemos mencionado a personas de diferentes lugares, sitios, culturas y religiones, y me gustaría contar una historieta de la que podemos sacar mucho, luego comentamos, que puede aportar mucho a la persona que nos está escuchando también. Uh-huh. Es una historia bonita que da que pensar. Me gustan las historias bonitas. ¿Vale? Y además es de Oriente, es de China, del siglo III después de Cristo. ¿Vale? El protagonista de esta historia, que siempre se me olvida el nombre, es Zhuge Liang. Siempre le llamo yo Liang Chu, no, es Zhuge Liang. ¿Quién era este personaje? Pues bien, Zhuge Liang era uno de los principales ministros del rey Shu, ¿vale? Uno de los principales reyes de la antigua China en ese siglo III después de Cristo, ¿vale? Entonces, Zhuge Liang era un tipo muy inteligente, y esa inteligencia era capaz de aplicarla tanto en un aspecto más emocional como con sus finanzas, como con la parte bélica, con la parte militar. Entonces, cuando la cosa se ponía un poco más candente, más calentita, pues el rey Shu decía: Chuco, por favor, vete a apagarme los fuegos, solucióname este problemita. Y el problemita en aquel entonces, de lo que va esta historia, era que, bueno, pues al final, como ocurre siempre, cuando alguien empieza a adquirir poder, los que están a su alrededor, los vecinos, pues se alían para darle palos y obtener ellos su poder, ¿no? Y que esa persona no ascienda. Entonces, eso es lo que le estaba pasando a esta buena gente de China, ¿no? Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Que por el norte, el clan de los Wei estaba ya tratando de atacarles. Y a la vez, para ponérselo más difícil al reinado de Shu, se había aliado con los bárbaros del sur. Tíos muy brutos, tíos muy bestias, tíos muy agresivos, para que, mientras unos atacaran por el norte, otros lo harían por el sur con mucha fiereza. Entonces, el rey Shu cogió a Chuco y le dijo: Chuco, vete para el sur, necesitamos
que primero tener controlados a estos salvajes que son los peligrosos de verdad. Y Chuko se cogió a su ejército y se fue para el sur. Se fue para el sur y como era tan hábil, en la primera batalla esos bárbaros atacaron con muchísima fuerza y en la primera batalla pues consiguió atraparles. Les tendió una trampa muy inteligente y consiguió atraparles. Entonces, por un lado, tenía apresado a su rey, el rey Menguo, y por otro lado tenía a su ejército. Entonces primero se dirigió a su ejército, les liberó y les dijo: buenos hombres, que estéis aquí posiblemente en contra de vuestra voluntad. Ahora, en estos momentos, posiblemente os estén llorando vuestras mujeres, vuestros hijos, vuestros padres, vuestros nietos, en el caso de que alguno lo tengáis. Esto no tiene sentido. Vamos a comer, coged vuestras cosas y marchad a casa. Entonces estos hombres, con lágrimas en los ojos, disfrutaron del banquete que allí Chuko les había preparado, cogieron sus cosas y marcharon. Muy agradecidos. Y después fue a Menguo, al rey, que ese sí que tenía ganas de manduca, porque claro, el poder iba a ser para él, no para su pueblo. Entonces fue a Menguo y le dijo: hola, Menguo, voy a liberarte. ¿Qué vas a hacer cuando lo haga? Y le dijo: rearmaré mi ejército, reorganizaré mi ejército y te atacaré con fuerza. Y si en esa segunda vez consigues vencerme, yo me rendiré ante ti. Total, que no solamente contento con que le liberara, sino que Chuko le colocó uno de sus mejores caballos, le vistió y le mandó a casa, sabiendo que le iba a atacar. Y esa batalla no tardaría en llegar. Pero ni esa segunda, ni esa tercera, ni esa cuarta, ni esa quinta, ni esa sexta. Entonces, en esa sexta vez que Chuko le vuelve a atrapar, le dice: Menguo, te voy a volver a liberar, pero si te vuelvo a coger, no te soltaré. ¿Qué vas a hacer cuando te libere? Y él dijo: voy a reorganizar mi ejército y esta vez volveré a atacarte por última vez. Y si realmente consigues vencerme, ahora sí que sí, me rendiré ante ti. Total, que el bueno de Chuko le vuelve a soltar, le vuelve a liberar, y esta vez el rey Menguo sabe que tiene que ir a por todas, y decide viajar un poco más hacia el sur a encontrar a unas tribus que eran más bárbaras incluso que los suyos, que eran los Wutugu. Los Wutugu, unos ferocísimos guerreros que además eran muy conocidos por unas armaduras casi infranqueables que tenían, que preparaban con trenzados muy fuertes y que luego bañaban en aceite, y al secarla pues se quedaba un material duro, que era muy difícil de atravesar. Total, que convence a los Wutugu y preparan un ejército increíble y se disponen a enfrentarse de nuevo a nuestro protagonista. Y claro, esta vez Chuko la ve venir y dice: les teníamos controlados aquí a los amigos de Menguo, pero los Wutugu sí que son peligrosos. Total, que se asustan un poco. Aún así, Chuko, que es muy inteligente, prepara una buena estrategia, y cuando se dirigen hacia ellos en la batalla, hábilmente consigue separar al ejército de Menguo y al ejército de los Wutugu, que iban con muchísimas ganas diciendo: estos tíos que les están venciendo todo el rato al reinado de Menguo, vamos a por ellos a demostrarles que nosotros somos aquí los mejores. Total, que les separan. Y al igual que hicieron los 300 en las Termópilas, 7 siglos antes, les llevan hacia un valle muy estrecho, donde consiguen atraparles y empiezan a encender hogueras a su alrededor. Claro, ¿qué ocurría? Que los trajes durísimos, las armaduras durísimas que llevaban los Wutugu, estaban compuestas de aceite. Total, que eso era muy inflamable. Así que cuando el fuego les alcanza, ¡bum!, arden y todos perecen allí. Total, consigue capturar de nuevo a Menguo y esta vez le manda un mensajero diciendo: ya este tío ya no sé qué voy a hacer con él, prefiero, diga lo que tenga que decir, que se lo diga a mi mensajero. El mensajero llega y le voy a decir: bueno, Menguo, una vez más nos encontramos aquí, ¿qué vas a hacer si te volvemos a liberar? Y en ese momento
Menguo se derrumba en lágrimas, se arrodilla ante Chuko y bueno, pues dice, ay, los dioses nos están mostrando benevolencia y nosotros seguimos aquí insistiendo. Gracias por todo esto que nos habéis mostrado, gracias por todo este perdón y mi reinado no nos volveremos a resistir a vuestro gobierno. Total, que Menguo se rinde, Chuko le vuelve a liberar, preparan un gran banquete, todos celebran, un banquete con honores para Menguo, le restauran su gobierno y tranquilo, Chuko marcha del sur, sin dejar tropas, tranquilo porque confía en la palabra de Menguo y sabe que no le va a traicionar. Se dispone hacia el norte y allí, pues bueno, sucedió otra batalla y demás, ¿vale? Lo importante aquí es que a Chuko le costó, bueno, pagó un coste alto por estar en el sur, le costó tiempo, conllevó un riesgo muy elevado y la recompensa que tuvo fue que alcanzó lo que consiguió y que a largo plazo esa frontera sur se quedó tranquila porque el señor Menguo no volvió a atacar, es más, se volvió uno de sus más fieles aliados, ¿no? Entonces, de aquí podemos sacar un montón de cosas y me gustaría que las comentáramos tú y yo un poquito para ayudarles a extraer diferentes moralejas a las personas que nos están escuchando y bueno, aprender o saber cómo aplicarlo en nuestro día a día, ¿no? Extraer algunas enseñanzas. Si tuvieras que quedarte con una enseñanza de esta historieta, ¿con cuál te quedarías? Bueno, esta historia la he leído varias veces y es una historia que no deja de fascinarme, ¿no? Porque sí que es cierto que el tema de la guerra, Oriente y todo esto tiene aprendizajes que van mucho más allá de la guerra, van hacia el día a día. Y yo me lo llevo a las personas, a la persuasión. Yo creo que todas las personas requieren X impactos. Y cuando me refiero a X personas, perdón, a personas y X impactos, me refiero en todos los ámbitos. Algunos, para que se pongan a estudiar, requieren que su madre les diga una y otra vez, hijo, estudia. Para unos serán 3 impactos, para otros 300. Lo mismo pasa cuando te gusta una chica y le mandas un mensaje. Para unas será suficiente con un mensaje y para otras son 300. Y creo que eso está en el mensaje un poco de esta historia, en el que parecería que lo fácil es acabas con el enemigo, pones a uno de los tuyos y ya se acabas con el problema. Pero eso es el camino fácil y es el camino que todos escogemos yo creo, al menos yo, en muchos casos. Pero este tipo de estrategias me abre un paradigma que yo no conocía. Me lo abrió en su momento y esto lo tuve en mi WhatsApp hace muchísimos años, es Nothing worth having come easy. Nada que merezca la pena tener viene fácil. Y un aliado, como posteriormente fue Menguo, ¿no? Como has comentado, aunque en esta historia pues no se puede apreciar más porque es una narrativa rápida y no te puedes quedar en los detalles. Es incomparable a una persona que has puesto ahí por dinero, por poder y ya está. Hace poco hablaba con mi amiga Sara Muro, que muchos la conocen porque es profe en el máster de programación neuromotriz, y hablábamos de las relaciones. Hablamos de que antiguamente las relaciones se basaban en la lealtad. Esto es la lealtad a tu familia. Tu madre o tu padre te decía que te casabas con esa persona y tú te casabas con esa persona incluso sin conocerla.
y a partir de ahí, por lealtad a tu familia, estabas con esa persona y a lo mejor incluso te enamorabas. Pero bueno, nadie te lo garantizaba, ¿no? Y a día de hoy vivimos en el mundo de lo fácil. Y es, hoy me gusta esta persona. O sea, no lo haces desde una lealtad. No lo haces desde una posición de poder. Una posición en la que tú tienes el control, tú eliges y demás. Y creo que, una vez más, lo que fácil viene, fácil se va. Por tanto, esta historia evidentemente me produce emociones un poco opuestas, ¿no? Por un lado lo entiendo y por otro lado me genera rechazo, pero creo que el aprendizaje en sí es el de nada que merezca la pena tener será fácil. Y sin duda, y totalmente en línea con esto, de hecho es una de las cosas que más me gusta de que nos recuerda esta historieta, es el no quedarnos con la primera fachada, no ir a lo fácil como estás diciendo, ¿no? Algo que nos encanta repetirnos en el reto estoico es ser lentos al reaccionar y rápidos al pensar. Es decir, si alguien me ataca, me ofende o hace algo que me hiere, no va a depender de mí esa respuesta de incluso ese ardor que yo siento, incluso una ira inicial que yo voy a sentir. Pero sí depende de mí refrenar la lengua. Sí depende de mí esperar un poquito, esperar unos segundos, coger las riendas de nuevo de mí y pensar qué voy a decir. No hay que decir nada. Nunca nadie nos obliga a decir nada. Pero tenemos que, está bien pensar, incluso 1, 2 y 3 veces antes de hablar. ¿Por qué? Ya no solamente bailar finas las palabras que te ayuden a moverte en la dirección que tú quieres, sino siendo conscientes de que cada cosa que digamos o hagamos va a tener un efecto en la otra persona. Y el efecto que puede tener a veces una contestación airada puede ser un efecto no muy positivo y puede durar toda la vida. Todos tenemos a lo mejor alguna heredita de algo que nos hizo alguien o que nos dijo alguien en nuestro pasado o en nuestra infancia. Eso que ocurrió duró apenas unos segundos y lo llevamos arrastrando años, si no décadas, ¿no? Entonces, y lo curioso, lo fascinante de esto es que normalmente esas cosas que arrastramos tanto tiempo son producto de una acción que esa persona que la ha hecho no ha pensado demasiado. Es más, que no la ha pensado. Que ha sido como toco un botón, ¡pum! Y esa persona ha hecho, emite un resultado. Me pulsas aquí y yo muevo el brazo. Total, las personas no hacen daño, por mucho que queramos decir que sí, las personas no hacen daño desde la consciencia. Todos los que nos hacen daño, incluso aunque nos duela mucho y suframos un montón, lo hacen desde la ignorancia. Aunque esa persona te pueda decir, no, te he hecho daño a propósito. No lo ha hecho a propósito. Todo lo que es una conducta que está hecha desde el mal es ignorancia. Porque verdaderamente esa persona no es consciente. No es consciente, o sea, no es consciente del daño que esa persona se está haciendo a sí misma. Y precisamente por eso podemos creer que nos está haciendo daño. A mí esto me lo ha dado la oportunidad de entender las personas que he entrevistado en el podcast. He entrevistado a figuras que han sufrido mucho. Y ya no solo la filosofía, sino hablaba con Irene Villa, que es una mujer que de niña perdió las piernas y parte de las extremidades del tren superior. Y ella hablaba del perdón. Y estamos hablando de una persona que desde muy niña ya su vida quedó condicionada para siempre, ¿no? Y qué liberación es quien puede perdonar y quien vive así. Y quien comprende que las personas que te hagan daño, por mucho daño que te hayan querido hacer voluntariamente, no comprenden el daño que te están haciendo.
Y esto, aunque sea muy complejo, porque igual que hemos dicho antes que hay otras historias o otras ideas del estoicismo que son complejas de entender, se acaban comprendiendo con la práctica. Esta es una de las más difíciles también de entender. Que como decía Epicteto, de la misma manera que nadie pone una diana para errar en el tiro, no existe en el universo la naturaleza del mal. Si algo nosotros nos está provocando daño, o nosotros asumimos que es daño, aunque incluso señalemos el exterior, no es más que la propia ignorancia a través de ejercer un juicio de valor. Porque, ¿acaso cualquier persona que no nos esté escuchando ahora mismo no podrá asumir que sus mayores crecimientos no vienen de sus mayores sufrimientos? ¿No es acaso el sufrimiento la semilla del cambio? Por tanto, ¿no es ese dolor algo que no nos daña? Pues hombre, lo que nos dirían estos maestros sería que no es eso que ha ocurrido, que es como te lo tomes tú, los juicios que tú emitas sobre ello. Entonces, incluso yendo al mayor de los dolores, que puede ser una pérdida. Esa pérdida puede ser una tragedia que a la persona que la ha vivido, si, bueno, la persona que ha vivido esa pérdida la suma en una profunda tristeza que incluso nunca llegue a recuperarse el resto de su vida hasta que marche, incluso que le produzca la propia muerte. Pero también una pérdida de un familiar puede ser muy beneficiosa en cuanto a que vuelva a juntar unos hermanos que llevaban mucho tiempo sin hablarse, a que reúna a la familia, que reúna a los amigos, que se vuelvan a estrechar lazos, que valoremos más lo que tengamos, que reorientemos la vida hacia lo que realmente es importante. Y al final, muy en línea con esta historia, las cosas que son realmente importantes en la vida no se consiguen fácil, como decías. Se consiguen a medio y largo plazo. Necesitamos ser pacientes. Necesitamos estar pum, 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 poquito a poco, pico pala, agarrando el mango con suavidad, sin llegar a soltarlo. No queremos soltarlo, pero queremos que no se nos caiga. Y en el ámbito que sea, me da igual. Ámbito interno, desarrollo. Nosotros nos queremos ir desarrollando todos los días, un poquito más, para entender cómo comportarnos, para comprender cómo sacar el máximo juego al viaje. La parte física, bueno, queremos viajar en el mejor vehículo posible. En la parte social, nuestras amistades, nuestra familia, nuestras relaciones. Eso no se cultiva, no son cosas rápidas. No. Ni se cultivan rápidas, ni se consigue confianza rápido. Y al final, ¿quién quiere una amistad para un día, para una tarde? No. Puedes querer compañía para una tarde, pero no quieres una amistad para una tarde, quieres una amistad para siempre. Quieres una amistad verdadera, que puedas confiar, que puedas llamar, compartir pues esas cosas que no compartes con nadie más. Que puedas tener para cuando tú necesites y que tú estés para cuando esa persona necesite. Esa persona con la que te entiendas sin hablar. Incluso aunque no la veas, aunque la tengas al otro lado del teléfono y con su silencio ya sepas qué está pasando ahí. Y todas esas cosas, son los negocios, que sea lo que nos queda, ¿no? O los estudios, todo eso requiere tiempo, ¿no? Zhuge Liang sabía que tiene uno de los ejércitos más fuertes de toda Asia, de toda China antigua. Podrían haber ido a lo fácil, ir a por los bárbaros del sur y haberles exterminado, pum pum, eran los más inteligentes, los mejores estrategas. Le iban a exterminar, lo sabían, tienen capacidad para hacerlo, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no pensaban en el corto plazo. No querían un parche para que esa gente dentro de unos años o los hijos de los padres que habían muerto en batalla se recuperaran, tuvieran esa ira, esa rabia, esa venganza dentro y volvieran dentro de unos años. Ellos pensaban en el medio y largo plazo, querían paz para su sociedad. Todos buscamos eso en la vida. Todos buscamos vivir en paz. Entonces, para ello, las miras no tienen que estar en ahora mismo, tienen que estar en voy a ir construyendo para llegar allí, para no soltar mi mango. Y Zhuge Liang es lo que hizo. Oye, voy a quedarme allí un tiempo, no sé cuánto, voy a perder hombres, voy a perder incluso la vida, pero vamos a hacer lo que consideramos que tenemos que hacer para crear una buena relación con los del sur y que no vuelva a abrir, que no vuelva a haber, que no vuelva a ocurrir guerra aquí. Y bueno, a él le salió bien. A veces no sale bien, en esta historia sale bien y por eso lo contamos.
porque también es muy inspirador ver cómo después de tanto esfuerzo, librarle 6 veces, que nos tenemos que poner también en su lugar, ¿no? ¿Qué habríamos hecho la primera vez? 6 veces y Marco te está diciendo que va a volver a... que la siguiente sí se rinde. Eso es. Porque lo has contado evidentemente de una forma rápida para que no se haga pesado, pero es... Te voy a volver a librar. No, a la siguiente me rindo. No, a la siguiente me rindo. No, a la siguiente me rindo. Y llegó a las 7 y dijo, no, venga, vale, a la siguiente me rindo de verdad. Y le creyó la 7ª vez. Que eso quiere decir que es poner ya todas las mejillas del cuerpo y casi el ojete. Sin duda. Y es una lección fantástica. Es una lección fantástica porque al final nosotros tenemos que... Otra de las cosas a automatizar es esa. Oye, ser benevolentes. A veces alguien hace algo porque no sabe hacerlo mejor. Este señor, Menguo, necesitó todos los impactos que tú has dicho. En marketing son 7 impactos. Pues Menguo necesitó justo 7. 7 impactos para darse cuenta de que no era por ahí. De que había que relajarse. De que el camino no venía en alcanzar su poder personal, sino en vivir en paz y en armonía, ¿no? Y eso nos hace ver también que primero tenemos que mostrar el camino. Primero muestro con mi ejemplo, que como dicen los sabios es el mejor sermón, el buen ejemplo, y luego quizás reciba. No voy a esperar a recibir. Si lo recibo, fantástico. Pero yo voy a hacer lo que considero que debo hacer. Y la sabiduría, el estudio de todos estos sabios, nos permite saber qué tenemos que hacer. En este caso, Zhuge Liang, que era un tío pues muy cultivado, sabía que el camino pasaba por conquistar sus corazones, no aplastarles. Así es. Y Agus, una cosa, tío, porque para no hacer esto infinito, porque yo seguiría desarrollando pues más errores y formas de interpretar el estoicismo que no es realmente como estos autores compartían, quisiera decir que una vez más, un año más, se ha vuelto a abrir el reto estoico, que para quien no lo sepa, yo el año pasado tuve la oportunidad de participar, es una forma de introducir al estoicismo de forma práctica, día a día, a través de las herramientas que hemos desarrollado en este episodio, y evidentemente muchas más, que además tiene una comunidad de personas que van a componer una vez más este camino que has elaborado con tanto amor, y que incluso hay personas que van a volver a hacer por tercera ocasión, ¿no? Entonces me gustaría que lo explicaras tú para compartir a las personas que tengan interés en empezar el año con estoicismo, ¿no? Y lo conozcan o no, quieran profundizar. Pues el reto estoico 126 es, bueno, me gusta llamarlo más viaje, ¿no? Al final es un entrenamiento que es un término que nos encanta, pero al final es un viaje de 126 días en el que, independientemente que tengas conocimientos avanzados en el estoicismo, o independientemente que esta sea la primera vez que estás escuchando esta palabra, te va a aportar un montón de valor. De hecho, de los cientos de personas que han pasado por ahí este último año, que fue cuando, justo hace un año, estábamos aquí, digo, en ese podcast estábamos abriendo las puertas, y la mayor parte de la gente que ha entrado por ahí no ha tenido ni idea de qué era eso del estoicismo. Lo he ido aprendiendo sobre la marcha, por lo que no hace falta, no son cosas complejas, son cosas, como decimos, muy bajadas a tierra. Vamos a aprender un montón de anécdotas como esta, vamos a aprender un montón de conceptos, de herramientas, pero con el objetivo no de acumular conocimiento en nuestra cabeza, sino de mejorar nuestra vida, mejorar nuestro desarrollo y mejorar nuestra relación con los demás. ¿Qué es lo que pretendía esta filosofía desde un principio? ¿No? Al final se va moldeando con el tiempo, pero es lo que busca, no busca nada más. Así de sencillo o así de difícil también, ¿no? Y bueno, como decíamos, para realmente integrar y aprender y automatizar esa caja de herramientas, igual que en el aprendizaje se necesita llegar a esas 10.000 horas o esos 10 años de práctica, como dice la ley del experto, para llegar a ser profesional en algo, para ser nivel experto en algo, necesitamos mucha práctica. Entonces, estamos 126 días, que es lo que decía Yogi Bhayan, que se necesitaba para arraigar un hábito en el subconsciente, en su frase de se necesitan 40 días para cambiar un hábito, 90 para aprender un nuevo y 120 para arraigarlo en el subconsciente. Entonces, bueno, ya sea el número es lo de menos, lo importante aquí es que se necesita constancia, se necesita un no parar, pum, 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 lo que decíamos, el no soltar el mango, y por eso estamos sin interrupción, 126 días, aprendiendo todos los días una cosita y a la mañana con un vídeo y aplicándolo el resto del día.
Y en este caso, bueno, es maravilloso porque el 30 de enero, el lunes 30 de enero, comenzamos el primer y único comienzo grupal que hacemos en el año, que eso es muy bonito, realmente se puede hacer siempre que se quiera, pero lo más bonito es hacerlo con esa comunidad que además, bueno, es que lo que se ha creado ahí es espectacular. De hecho, a final de año pudimos conocernos todos los que pudieron y quisieron venir en la quedada estoica, que es para todos los alumnos que pasan por el reto estoico, y bueno, es que la gente que hay dentro es espectacular. Sin duda. Y pues nada, lo bonito es eso, poder tener también esa comunidad privada para las personas que empiezan ahora el lunes 30 de enero y poder estar compartiendo todos los días, yendo a la vez, todos juntos, vamos ahí, día tras día, reto completado, pues me ha pasado esto, pues yo tengo duda con lo otro, o bueno, pues compartiendo sensaciones que al final todo en familia, como tú decías al principio, somos seres sociales, y compartir todo ese amorcito en compañía, pues se disfruta el doble, ¿no? Bueno, pues yo quiero decir que voy a dejar en la descripción el enlace para que las personas puedan acceder a él, puedan iniciar el reto estoico. Decir que es algo que yo recomiendo ya porque lo probé el año pasado y porque sé en qué consiste y lo recomiendo sin que yo me lleve nada por ello, sencillamente porque creo en lo que hace esta persona, porque sé que es una persona que hace las cosas desde el bien, más allá de los beneficios. Hemos sido socios en empresas, hemos sido amigos y compañeros desde hace ya más de una década y de verdad que puedo decir que es una persona que te va a aportar un montón. Así que nada, aquí lo dejamos y sobre todo, una vez más, gracias a las personas que nos habéis acompañado en este episodio. Espero que lo habéis disfrutado. No seáis tan rígidos con el estoicismo. Recordad que el estoicismo es para mejorar vuestra vida y no para que vosotros os convertáis en esclavos de otra idea más y de vuestra mente, ¿no? Y de las acciones, sino precisamente que esto os ayude a vivir mejor, a vivir más en paz, que es lo que se pretende con esto, y disfrutar del viaje, ¿no? Ese término disfrutar que parece que a veces en el estoicismo está mal visto. No, hombre, no. Suavidad, disfrutemos del viaje, seamos buenas personas y, oye, aportemos un granito cada día, aunque sea con lo más mínimo, pero si podemos aportar algo, aunque sea pues a un amigo o a nuestra madre o a alguien que veamos por la calle, que no hace falta hacer grandes cosas aquí, pues esto será más agradable para todos. Seguro que sí. Muchas gracias, Agus. Gracias a ti. Un placer.